¿Qué tal? Buenos días a vos, Fernando, al equipo de la radio y a la audiencia, ¿no? Confirmada mañana entonces la reunión, ese primer acercamiento o ese primer arranque de negociación, o donde ustedes van a plantear, me imagino, cuestiones salariales, cuestiones de infraestructura. En principio se hace mañana, ¿eso está confirmado? En principio mañana, esa es la convocatoria que teníamos ya Ujú, desde el mes de diciembre. Lo que no tenemos todavía es lugar y hora, ujú. pero la reunión está confirmada, ¿no? ¿Ustedes hacen un plenario hoy de secretarios generales? Nosotros tenemos exactamente en el día de hoy un plenario de secretarios y secretarias generales que está siendo convocado en la ciudad de Cutralcó. Va a ser el primer plenario de esta nueva conducción, que como vos sabés, ha habido elecciones en AT del año pasado y se asumió, perdón, el 14 de diciembre. Este va a ser el primer plenario de este nuevo periodo, Ujú. con una agenda que tiene que ver con varios temas que hacen a la vida de nuestra organización sindical, pero fundamentalmente ante este escenario y la perspectiva y la convocatoria de esta mesa de negociación para el día de mañana, ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos, es como un encuentro donde, bueno, se va a definir el posicionamiento del gremio o hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida del sindical. Digamos, ¿hay un pronunciamiento del plenario respecto a la negociación de mañana? Absolutamente, Ajá. claro. Está bien. El plenario en realidad va a discutir cuál va a ser el pliego concreto que la Ujú. organización sindical va a llevar hacia el gobierno, que tampoco es un pliego que pueda desconocerse, Claro. digamos, viene siendo trabajado en las distintas asambleas que hemos tenido como sindicato el año pasado, ¿no? Ujú. Y que básicamente va a discutir la postura de la organización ante un año que se inicia, donde tenemos la necesidad de recuperar salario que se perdió durante el 2020, obviamente la expectativa de discutir el superar la inflación del año en curso y prepararnos, si hay voluntad del gobierno, para un inicio del ciclo electivo en el cual estén garantizadas las condiciones de edilicia para que pueda haber una presencialidad real tan esperada por toda la comunidad. Así que Claro. en esas líneas un poco el plenario va a estar discutiendo, ¿no? Y respecto de los salarios del año pasado, ¿queda todavía por aplicarse al sueldo de los docentes y con qué expectativas van respecto de la discusión concreta de este año? No, el acuerdo del año pasado se terminó de ejecutar con los saberes de diciembre, Ujú. ¿no? O sea, ya desde el 1 de enero en adelante son los mismos sueldos que teníamos que se discutieron en la mesa de negociación, las dos instancias de negociación del año pasado. Sí, Por eso que el año pasado nosotros pudimos superar la inflación que hubo en la provincia, incluso la inflación que fijó el INDEC, sí, pero claramente eso no es suficiente como para compensar lo que significó el congelamiento salarial del año 2020, ¿no? Ustedes saben que durante el 2020 la provincia de Neuquén mantuvo los salarios congelados de todos los trabajadores y trabajadoras en la administración pública provincial con una inflación que fue cercana, superior al 36%. Entonces, en con esa expectativa nosotros vamos a llegar a esta mesa de negociación, porque tenemos que terminar de recuperar ese poder adquisitivo o darle continuidad a ese recupero del poder adquisitivo que nosotros teníamos en enero del 2020, ¿no? Entonces, habíamos dicho ustedes, no sé si lo habíamos hablado con vos o con algún otro referente del sindicato, esto de una canasta ir hacia la canasta de indicadores como una variable a tener en cuenta para, indicadores digo de inflación, ¿no? Aquello que estuvo funcionando en algún momento de dos o tres casos testigos para trasladar eso. ¿Es parte de la discusión? ¿Es parte de lo que están promoviendo ustedes? Y, eso, esos son dispositivos de protección del salario en realidad, sí, ¿no? Es decir, son mecanismos de actualización tomando alguna variable que te permita, ante una negociación que puede estar por debajo, que podría quedar resolviendo en marzo o en febrero, en el mes de octubre, abajo de la inflación, que haya un mecanismo que te permita a vos recuperar salario. claro, En un momento o lo logrado en un momento fue el IPC, que incluso fue planteado por el mismo gobierno de la provincia, claro, ¿no? Entonces, esa fórmula es una de las posibilidades para generar protección del salario ante una inflación que nadie puede asegurar que va a estar en los indicadores que se plantearon en los presupuestos, ¿no? claro. Entonces,
Ese es uno de los temas a discutir claramente. Marcelo, y bueno, el otro tema, el tema de la infraestructura, habíamos hablado, bueno, reiteradamente en los últimos meses de, bueno, lo que estaba sucediendo en muchas escuelas con miles de chicas y chicos sin actividad, no por la pandemia, sino por las falencias en materia de infraestructura, el relevamiento que ustedes venían haciendo, el recambio de autoridades dentro del gobierno también, el ingreso de un nuevo ministro en el área que, bueno, al menos lo que viene planteando el gobierno es que está haciendo esas obras para evitar problemas en el arranque del ciclo lectivo en los últimos meses, digamos. ¿Está sucediendo? ¿Ustedes tienen algunos otros indicadores? ¿Qué los preocupa en ese sentido? ¿Cuál es el escenario que ustedes conozcan hoy, digo, o van a pedirle al gobierno que se refiera a eso? Mira, en principio nos preocupan las escuelas que son de los periodos de septiembre, mayo y de febrero, diciembre, que deberían estar en este momento trabajando y están sin actividad por demora en la finalización de las obras, ¿no? Me refiero a los albergues de la zona norte, me refiero a algunas escuelas de la zona de Miné, algunas escuelas de Junín de los Andes, algunas escuelas de la zona de San Martín. Uh-huh. Eso es lo más urgente, porque son escuelas que debieron haber iniciado su actividad educativa y su año escolar en septiembre del año pasado o en febrero de este año, en estos días, y eso no ha sucedido precisamente por estar o realizándose obras o directamente sin indicadores que den cuenta de que estamos ante el inicio de las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo urgente y lo que obviamente más nos preocupa y lo que ya venimos trabajando con el gobierno, ¿no? Porque esto lo venimos planteando en distintas comunicaciones que sobre este particular se tiene a través del Consejo Provincial de Educación y inclusive al mismo ministro, quien en este cambio de autoridades ha planteado que hay un cambio también en la línea de responsabilidad vinculada a la reparación de las escuelas, y es precisamente el ministerio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso se viene planteando en esa instancia, ante el mismo gobernador, lo plantearon las compañeras y compañeros de la Escuela de San Martín el día del aniversario del pueblo, de la ciudad, perdón. Entonces, el tema de infraestructura es un tema que sigue preocupando y esperemos que estos anuncios que ha hecho el gobierno de estar trabajando con vista a poder llegar con la mayor cantidad de escuelas en condiciones de iniciar, en caso de que estén dadas las condiciones desde lo laboral, se pueda hacer, bueno, se cumpla, ¿no? En cuanto a los números, más o menos estamos en lo mismo, porque son los números que nosotros veníamos denunciando, ¿no? Escuelas que estaban en casi 130 escuelas que estaban en situaciones complejas, hay 70 que el gobierno dice las va a tener listas porque serían obras de menor envergadura y que se podrían estar terminando antes del inicio del periodo de marzo-noviembre, y las otras 50 que entre las cuales están algunas de estas que yo acabo de mencionar, y otras que son del periodo común. Acá hay algunas en Neuquén, hay algunas en Cutralcó, hay algunas en Zapala, hay escuelas en la zona de de la provincia, que están con dificultad, y esas son las escuelas que esperamos se apresuren los plazos de obra para que pueda estar terminada en el menor tiempo posible. Marcelo, tengo una pregunta más de la coyuntura nacional y no sé, a título personal, a título de referente sindical, digo, como la quieras contestar. Sabemos de la diversidad de política que caracteriza a la vida del gremio de los docentes, digo, pero me interesa saber tu opinión respecto al proceso político actual del país y económico, digo, eso que está tallando básicamente como un condicionante también para la economía, parte de lo que van a estar negociando mañana recibe esa presión, por supuesto, del contexto de negociación con el FMI y eventualmente lo va a recibir si es que termina prosperando en el Congreso. ¿Cómo estás viendo esto que está sucediendo? Digo, respecto al acuerdo en sí, respecto a la coalición de gobierno y esas disidencias, ¿cuál es tu mirada respecto a esta negociación? En principio, la certeza de que se trata de una situación generada por un gobierno de la derecha más recalcitrante de Latinoamérica, como fue el gobierno de Juntos por el Cambio y Cambiemos, que contrajo una deuda extraordinaria que ya todos sabían que era impagable cuando lo contrajeron, y fue para fugar capitales y para enriquecer a quienes realizaron la maniobra, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro, porque si no pareciera ser que fuese una cosa que pasó de un día para el otro. Claro. Que pasó de un día para el otro, o en todo caso que viene de antaño, ¿no? En realidad no, es una deuda contraída en el año 2018
una coalición también de gobierno que lo peor de todo es que hace pocos meses atrás resultó ganadora en la elección de término medio, ¿no? Ujú. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, digo, el preacuerdo este que tiene el gobierno firmado o estaría por firmar con el Fondo Monetario Internacional, claramente no va a ser bueno para la Argentina, porque ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido bueno para ningún país del mundo. Entonces, lo que nosotros o tenemos como objetivo de lo sindical y lo que hemos estado conversando, y seguramente va a ser parte del tema del plenario hoy, es que no, más allá de la decisión que se tome a nivel de gobierno, a nivel de Congreso y demás, no vamos a permitir que el ajuste o el peso del ajuste que pueda significar el cumplimiento de la meta con el Fondo Monetario Internacional recaiga otra vez sobre la clase trabajadora, sobre los jubilados, sobre la inversión educativa y la necesidad que tiene el pueblo en general. Y estaremos organizados para eso, como pasó cuando estuvimos organizados contra el gobierno de Macri cuando hizo el desastre que hizo, ¿no? Entonces, eso es, tendremos que tener más organización y exigir que quienes se quedaron con esos fondos se hagan cargo de esa deuda, ¿no? Porque todos sabemos que puede haber una investigación, que hay una investigación judicial en marcha, que esa investigación tiene que ser impulsada, que se puede ir a organismos internacionales, y que en todo caso también se puede prorrogar la ley de impuestos a las grandes fortunas, para que esos grandes fortunas de la Argentina, que en su enorme mayoría han sido construidas a costilla del esfuerzo de la mayoría del pueblo, se hagan cargo de esos vencimientos, ¿no? Pero que en ningún punto puede nuevamente el pueblo pagar el costo de ese ajuste, ¿no?